presenta Opinión Directa. El análisis a través del poder de la palabra. Continuamos con más información a través de esta gran alianza de medios de comunicación Diario La Hora, SR Radio y Radio Planeta 106.1. También nos pueden seguir a través del sistema de redes sociales en www.srradio.com.es. Vamos a hacer opinión con Pablo San Martín Rodríguez, un tema que hemos venido analizando desde varios años, si se puede decir, Pablo, dentro de lo que es la estructura del Estado ecuatoriano, principalmente la Constitución de Montecristi del 2008, la que prácticamente tiene sumida al aspecto democrático al Estado ecuatoriano. Hoy Pablo se propone ir a una nueva Constitución. ¿Conviene una nueva Constitución o retornamos a la Constitución de 1978 o a la de 1998 con sus debidas reformas? Pablo, bienvenido. Lindo y ciudadanía, un placer. Demoler el socialismo de la Constitución del Ecuador es el deber de cualquier patriota ecuatoriano. Y además de ello, si los estadistas de la política determinan correctamente cómo se debe redactar una constitución nueva, el fundamento posiblemente sea traer lo mejor del constitucionalismo histórico de la República del Ecuador y a través de una asamblea constituyente de plenos poderes, donde esté centrada el andamiaje de este acuerdo social, porque esa es la Constitución, un acuerdo de voluntades del pueblo y de todos los sectores sociales, económicos e incluso políticos. Pero esta constituyente tiene que ser en el seno del pueblo surgida, no en la base de los partidos y movimientos políticos, que ha sido la debacle de lo que fue la Constitución de Montecristi en su redacción y en su forma de cómo se concibió la instalación de la Constituyente de Montecristi. Y por eso señalamos que el mejor camino para sacar los temas ideológicos y el socialismo de la estructura del Estado que lo determina la Constitución de Montecristi es visualizar una nueva Constitución. ¿Por qué a lo mejor no es necesario o no es pertinente ir a la anterior Constitución? Porque la evolución humana y los problemas de la geopolítica internacional y las nuevas actividades que ha generado la humanidad en los actuales momentos y la presencia de la especie humana en este planeta prácticamente ya determinan otros niveles de andamiaje, de generar una jurisprudencia a través de las fuentes del derecho para poder encauzar las nuevas virtudes, obligaciones y deberes del ser humano frente al planeta, frente al medio ambiente, frente a los recursos naturales y otros estándares que son o le permiten al ser humano tener vigencia en este planeta. Más allá de lo que está redactado en algunas normas constitucionales que anteriormente estuvieron vigentes en la República del Ecuador. Por eso tenemos que recurrir a la historia del constitucionalismo. Y dentro de esa historia del constitucionalismo, Lyndon y ciudadanía en general, estamos hablando del parlamentarismo de la República del Ecuador. No podemos seguir con el tema de la Asamblea Nacional Legislativa de la actual Constitución de la República del Ecuador. Tenemos que cambiar ese concepto, introducir el mecanismo del Congreso en dos modalidades, senadores y diputados. Algunos dirán que se va a incrementar el número de senadores. No, señores, un senador por cada provincia y 3 diputados al Congreso de la República por cada una de las jurisdicciones territoriales. No vamos a privilegiar el tema de la población, sino el tema de la jurisdicción para equilibrar las fuerzas y la discusión parlamentaria al interior del Congreso de la República del Ecuador en sus 2 cámaras. Para el tema de los senadores hay que poner una edad promedio
entre los 40 y 42 años, para que vaya la ilustración de experiencia, para poder tamizar a lo mejor los hierros que se puedan cometer por novelería o simplemente por cuestión de aspectos no muy bien pulidos a través de la experiencia de los diputados en lo que sería la discusión de los temas de Estado y los temas territoriales y poblacionales. Entonces, Lyndon y ciudadanía en general, el reformar o plantear una nueva constitución, eso implica prácticamente acabar o finalizar lo que sería el periodo de la Asamblea Nacional Legislativa en el Ecuador. Y debemos, de hecho, el Ecuador debe de comenzar a pensar en establecer un Congreso con dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Y además de ello, por ejemplo, allí se bajaría el número de representantes que hoy, por ejemplo, la Asamblea Nacional Legislativa sobrepasa los 120 asambleístas, creo, en este momento. Exactamente, Pablo. Lo que se propone es a través de esta idea es 3 asambleístas por cada una de las provincias, que son 24, más un senador por las 24 provincias. Exactamente. En total daría 96 parlamentarios. De la Cámara de Senadores, 24, más 72 de la Cámara de Diputados. Y está prácticamente automáticamente se disminuye el número de diputados en este caso. Y allí agréguele algo que entraría dentro de lo que es esta propuesta de la nueva Constitución. Las funciones que cumpliría el vicepresidente, hablemos correctamente, las funciones que cumpliría el vicepresidente de la República. Sería en ese momento el presidente, sea del Senado o del Congreso Nacional. O de la Cámara de Diputados, claro, o del Congreso Nacional. Exactamente. El vicepresidente tendría funciones dentro del parlamentarismo, para no estar en la conjetura o en el análisis de la viveza criolla de que el más votado tiene que ser el presidente de la Asamblea Nacional, del Congreso de la República del Ecuador. No, es un vicepresidente que podría copiar el modelo de otros estados que funciona bien esta actividad en el Parlamento y en lo que sería la designación de un vicepresidente. Además de ello, Lyndon. Incluso tendría también otra potestad de que en algunos países el presidente de la República es el diputado o el senador que presidiría el Congreso Nacional. Bajo esa característica, si el presidente puede delegar a un funcionario para que sea su representante ante el Congreso Nacional. Exactamente. Esa es una perspectiva de la nueva Constitución. Además de ello, Lyndon, por ejemplo, se habla fuertemente a nivel del Ecuador, en aspectos sociales y políticos, que hay que bajar el número de asambleístas y un sinnúmero de artificios políticos que se ponen en redes sociales. Un asambleísta no debe de tener asesores. En otras palabras, el Congreso de la República del Ecuador, como parte estructural de función o de poder legislativo, dentro de su estructura orgánica debe de tener un nivel de cantidad de asesores, pero mínimo. El Congreso. A ver, especifíquelo bien, Pablo, el nivel de asesoría en el Congreso Nacional, no asamblea. A ver, si el Congreso está integrado por cerca de 100 personas, senadores y diputados, los asesores en materia jurídica y técnica jurídica y otro tipo de actividades, tiene que tener un nivel de entre 4 o 5 asesores. El Congreso, para todos los representantes, el deber de un diputado y de un senador es el saber los aspectos para los que está comprometido. Si le escasea el perfeccionamiento jurídico, la experiencia de determinados temas, él, por sus propios medios y voluntad,
puede solicitar el asesoramiento externo. Pablo. Y a lo mejor ese recurso económico por la cuestión de asesoría podría ser cancelado por la Asamblea Nacional, por el Congreso de la República del Ecuador, a través de lo que sería el pago por determinadas horas de actividad de asesoría. Pablo, allí le quiero entender algo que usted lo está puntualizando. Es decir, el Congreso Nacional, vamos a tomar un símil que es muy importante, al estilo de la función judicial. Tendría un banco de elegibles y asesores en diferentes materias que pueda dar su contribución. Por ejemplo, en este momento entramos en un debate sobre lo que es la presencia de bases extranjeras en territorio ecuatoriano. Los legisladores no tienen la capacidad de discernir este tema si es conveniente o no es conveniente, pero pueden pedir el asesoramiento de personal en servicio pasivo del ejército ecuatoriano y también de historiadores que saben la doctrina militar en territorio tanto nacional como internacional, Pablo. Pero es una asesoría ocasional, Ocasional, no constante. ocasional y con responsabilidad. Exactamente, que a lo mejor puede ser ad honorem, gratuita, de servicio cívico, o simplemente, por ejemplo, elaborar una propuesta de bases militares. Allí sí, por ejemplo, podría entrar el tema de contratación en determinado periodo de tiempo para que elaboren dicha documentación. Nada más. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que el legislador y el senador tienen suficiente capacidad y experiencia para poder a lo mejor meditar, razonar y trabajar sobre temas de lo que son los aspectos que genera y demanda el Estado en ese momento. Entonces la situación es muy clara. Y allí, ¿qué es lo que vamos a generar? Que los partidos y movimientos políticos no improvisen candidaturas, sino que busquen lo mejor de sus cuadros al interior de los movimientos y partidos políticos que puedan ser representantes ante el Senado y ante el Congreso de la República del Ecuador para poder resolver a través del parlamentarismo las necesidades de la República del Ecuador. Entonces estamos hablando de un aspecto nuevo, diferente. Estamos hablando de la política del conocimiento, no de la improvisación. Y allí se borra todo este andamiaje de Montecristi que le pusieron, que cualquier sujeto, tanto hombre o mujer, pueda desempeñar los cargos de asambleísta, como está ocurriendo el día de hoy, que confunden lo que es un juicio político de Estado con un revanchismo de interés netamente particular y a lo mejor grupal. Entonces, esta actividad es muy diferente. Ya le digo, capacidad territorial, no poblacional, jurisdicción, eso debe ser la designación de tres congresistas y un senador por cada una de las jurisdicciones que tiene la República del Ecuador. Pablo, es que se está tomando o se está malinterpretando que para llegar a ser funcionario de elección popular, concretamente del Congreso Nacional, tiene que tener un plus, ser abogado. No Es necesariamente. el ciudadano con una experticia de conocimiento, que Exactamente. pueda debatir el tema que se presente del momento. Claro, él no va a tener la experticia de decir cómo se lo va a articular legalmente y con la doctrina constitucional. Para ello pide la ayuda externa de un asesor que le pueda contribuir a articular esa propuesta para después irla a debatir y que se convierta en proyecto de ley. Claro, por ejemplo, para el tema, imaginemos bases militares. Tengo dudas, sospecho, quiero una aclaración. Llamo al asesor tal, a un general. Señor general, quiero que me asesore en este punto. ¿Por qué los HIMARS pueden ser el detonante de una geopolítica diferente en América del Sur? Puntual, la respuesta puntual. Ese es el nivel de asesoría. Y usted sabrá la respuesta, cómo la pone y la configura para seguridad
nacional. Claro, Pablo, usted ya puso un ejemplo. Estamos hablando solamente de un tema. De un tema, nada más. Un tema que es las bases extranjeras en territorio ecuatoriano. Mm. La comisión que está articulada para analizar este tema, ¿qué es lo que se está manifestando a nivel internacional? Es la lucha contra el crimen internacional que está afectando a todos los estados. Sí, señor. Allí tiene que entrar ese nivel de conocimiento de los asambleístas, pero también el nivel de desconocimiento sobre el tema bases militares. Sí, Entonces, señor. el nivel de conocimiento del asambleísta es, claro, yo no entiendo esto, por favor, ayúdenme, ¿qué significado tiene la lucha contra el crimen transnacional? ¿Y cómo va a beneficiar las bases militares extranjeras en el territorio ecuatoriano? Eso es lo que debe de pedir el asesoramiento por el conocimiento que tienen ciertos legisladores. Y puede pedir la ayuda y la asistencia a cualquier ciudadano ecuatoriano y a cualquier ciudadano del planeta. Y a lo mejor sin necesidad de costos económicos. Y hasta por lógica deben de entender. Entonces, estamos hablando de un nuevo mecanismo, por eso le digo, es la política del conocimiento, no la política de la audacia, de la improvisación y del nivel bajo de cualquier arlequín o bufón que puedan poner como candidato. No, va a ser un hombre con principios y con un conocimiento de su actividad de experiencia. Entonces, hablamos de un nuevo concepto de Asamblea Nacional Legislativa, que creo que ese es el modelo que debemos de instaurarlo. La representatividad internacional, Lyndon, no soy partidario, porque muchos ciudadanos, elegimos representantes de la jurisdicción de Europa. ¿Usted cree que Europa va a modificar sus aspectos constitucionales de acuerdo a lo que dice la Constitución del Ecuador? No. Entonces, no tiene asidero el designar representación de Europa, cuando Europa tiene sus propias leyes. Entonces, no tiene ningún sentido. Si queremos establecer y que se respeten los derechos de los ciudadanos ecuatorianos que están por tránsito o viven en Europa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A través de Cancillería, exigir que se respeten todos los derechos fundamentales de los seres humanos. Ya es otro nivel y otra concepción. Entonces, allí no tendría piso el tema de la designación de la representatividad de Oceanía, Europa, América y otros puntos más que se vienen estableciendo en la actual Constitución de la República del Ecuador. Esta novelería populista se borra automáticamente. Demoler el socialismo de la Constitución de Montecristi es a través de una constituyente y una nueva Constitución de la República del Ecuador. Claro, Pablo, es que se abren muchas aristas cuando hablamos de una nueva Constitución bajo esta perspectiva de conocimiento y de realidades, no solamente del Ecuador, sino en comparación con otros estados a nivel mundial. Y aquí se abre una perspectiva, ¿en qué sentido, Pablo, Lorena y ciudadanía? Que los próximos precandidatos o las personas que intenten activarse políticamente tienen que tener un nivel de conocimiento sobre los temas tanto nacionales e internacionales y no ser los que actualmente estamos viviendo y observando, los precandidatos escondidos y esperando que usted diga un criterio para apuntarlo y replicarlo como el candidato de la información, no del conocimiento, Pablo. Exactamente, Lyndon. Pero bueno, esta es la tesis que estamos planteando a través de esta gran alianza de medios de comunicación, el bajar el número de representantes hoy se llama Asamblea Nacional Legislativa. Tenemos que ir al Congreso de la República del Ecuador en sus dos cámaras, 3 diputados por cada provincia y un senador por cada provincia. No se necesitan los asesores, simplemente a lo mejor un secretario o secretaria, y además de ello, el costo económico de la operatividad bajaría sustancialmente del Congreso de la República del Ecuador. Además de ello, Lyndon, el tema del control de los movimientos y partidos políticos en aspectos de corrupción, ¿cómo podemos romper esas cadenas?
a lo mejor es necesario mover la sede del Congreso de la República del Ecuador. En otra provincia. Sí, a lo mejor en garantía o como por haber sido la ciudad que albergó la primera constitución, podría ser la ciudad de Riobamba, que se encuentra prácticamente, casi sin equivocación alguna, en el centro de la República del Ecuador. Y permitiría una movilización más efectiva de todos los representantes ante este cuerpo legislativo. Allí me está dando usted una lectura, que en el momento de sacarla a la Asamblea Legislativa de la capital de la República y moverla, en este caso posiblemente sea en Riobamba por la situación de la primera constitución que se redactó allí, estamos evitando lo que sería posibles lobbies. Posibles lobbies, posibles controles y posible arremetida de cualquier sector social, económico y político. Porque ya habría una distancia. Y la distancia es defensa profunda, nada más, para el Estado. ¿Por qué se moviliza usted a Riobamba? Va a ser la pregunta. Y claro, y las situaciones van a ser muy diferentes. Entonces va a haber más libertad de movilización. Por ejemplo, hablemos, representación de Loja. Para movilizarse a la capital de la República solo depende de un vuelo aéreo y del transporte nocturno de las empresas que hacen transportación terrestre. ¿Qué pasaría si se mueve a la provincia de Chimborazo? Entonces, la capacidad de movilización de los representantes de Zamora, de Loja e incluso del Oro es de mayor efectividad. Entonces usted, y aparte de eso, rompe el control que pueda existir de algunas fuerzas oscuras al Congreso de la República del Ecuador. A eso le decía, se rompe el lobby. Sí. Porque si usted es el máximo líder y dicen, ¿por qué él está aquí en Riobamba? ¿Y por qué tenemos que centrar el tema político de la República? Los símbolos del republicanismo del Ecuador, de la República, los poderes en una sola ciudad. Ya hubo los problemas de aquellos eventos, entre comillas, de protestas. ¿Recuerda usted aquellas movilizaciones? El Palacio de Carondelet, la edificación de la Asamblea Nacional Legislativa, la Corte Nacional de Justicia y la que sufrió mayores consecuencias, la Contraloría General del Estado. ¿Qué es lo que ocurrió? El presidente Moreno tuvo que movilizar el Poder Ejecutivo a la ciudad de Guayaquil como protección y defensa de los valores cívicos del Estado. Entonces tenemos que tener esa lectura de lo que ocurrió. Una movilización prácticamente casi acaba con los símbolos de la República del Ecuador. Algunos dirán no son símbolos, sino poderes. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Claro, y se podría ir pensando en descentralización de ciertos organismos, por ejemplo, la Contraloría podría funcionar en la provincia de Loja haciendo honor a su creador. Claro, el Banco Central mismo y otros temas más que debemos a lo mejor de ir alejando un poco de la urbe centralista. La descentralización del Congreso Nacional es muy importante. Por seguridad del Estado. Digo seguridad, ¿en qué? En la discusión parlamentaria. Pero esta es nuestra tesis. Porque, Lyndon, ¿qué es lo que se elige actualmente? 4 representantes, por ejemplo, de Loja, de Quito, de Pichincha, de Guayas y de Azuay, no sé exactamente, pero superan los 10 cada una. O sea, hay un desequilibrio de fuerza política en ese sentido. Además de ello, los partidos y movimientos políticos por sí solos eligen 15 asambleístas nacionales. O sea, aparte de lo que es la representatividad territorial, en el Ecuador,
En la Asamblea Nacional Legislativa, los partidos y movimientos políticos eligen de entre ellos 15 representantes que representan a sus partidos y movimientos políticos, no al Estado ecuatoriano. Esa concepción errada es la que tenemos que encauzarla. Entonces, 24 senadores, Loja va a elegir su propio senador y sus 3 diputados. Ese es el nuevo modelo de Congreso de la República del Ecuador lindo. Vamos a la pausa comercial.